A los jóvenes, Dios los bendiga más. Gloria a Dios, hay que seguir orando por esta juventud para que sea Dios fortaleciendo cada día en sus caminos. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno con nosotros. Dios, puede sentarse, hermano. Poderoso Dios, yo sé que te está cansado. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. La iglesia no vino hoy, bendito sea Dios. Poderoso Dios, pero la palabra dice que ande dos o tres estemos, ahí está Él, bendito sea Dios. Y aquí vemos más de la promesa, bendito sea el Señor. Así que por eso no los afligimos, porque Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos, bendito sea el Señor. Poderoso Dios, yo meditaba antes, hermanos, de Poderoso Dios, meditaba en la palabra que estaba leyendo el hermano, bendito sea Dios. ¿Quién fue que leyó? El hermano Brian, Poderoso Dios. Que Moisés, hermano, bendito sea, al saber él que ya no iba a entrar a la tierra prometida, mira el consejo que le estaba dando al pueblo de Israel, bendito sea Dios. Sabía él que por la causa de ellos mismos, él no iba a llegar a la tierra prometida, pero mire, hermano, el corazón de Moisés y bendito sea él, sí tenía a Dios, poderoso Dios, porque les estaba dando consejos que no se apartaran del camino de Dios siempre, bendito sea Dios. Aunque él ya tenía que ya no iba a entrar, porque Dios ya le había dicho que no iba a entrar, bendito sea Dios, pero él no les puso algo, bendito sea, al contrario, sino que los animó, bendito sea el Señor, poderoso Dios. Así es que hay que seguir siempre adelante, bendito sea Dios. Así es que Dios bendiga también a los hermanos que se conectan vía internet. Aquí hay un pueblo que les saluda, que hay una iglesia que está despierta, bendito sea Dios, porque estamos esperando a Cristo, bendito sea Dios, al que lo salvó, al que dio la vida por usted y por mí, a ese que nosotros estamos esperando. En cualquier momento, dice su palabra, como un abrir y cerrar de ojos, dice que será su venida, bendito sea el Señor, el levantamiento de la iglesia, bendito sea Dios. Así es que hoy tenemos estudio de la palabra, bendito sea Dios. No voy a agarrar más el tiempo y voy a dejar a mi esposa, que ella es la que trae la palabra en esta noche, bendito sea. Así es que Dios me lo bendiga y ella prosigue con cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y a su nombre. Gloria le damos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Porque nos dio un día más de vida. Amén. Nos prestó, amén, la vida, porque muchos hermanos quisieran, bendito el Señor, estar en su casa, pero no es que no es que no quieren, es que no pueden, hermano. Están atados, amén, por demonios, pero el Señor nos ha hecho libres para que nosotros sigamos clamando por esas vidas, amén, para que puedan ellos también, amén, estar en la casa del Señor, gozándose, hermano, en el Señor, porque no hay otra alegría más grande que Cristo. Lo que nosotros, amén, hemos, amén, encontrado en el Señor, no lo vamos a encontrar en ningún lugar. Por eso es necesario, hermano, que nosotros le conozcamos de verdad. Que amén, que nos enamoremos, como dice su palabra, cada día más del Señor. Porque si nosotros nos enamoramos del Señor, hermano, nunca nos vamos a apartar de Él. Pase la situación que pase, nunca nos vamos a apartar. Sea la prueba que sea, no nos vamos a apartar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno confía en el Señor, venga lo que venga, uno sigue confiando. Y cuando uno conoce a Dios, uno espera en Dios y se hace la voluntad de Dios bien, y si Dios nos permite nuestra voluntad, pues gloria a Dios, y si no, seguimos caminando, porque el plan es llegar un día a la morada que Él ha preparado, amén. Esa tiene que ser nuestro pensamiento, hermano, que estamos aquí, pero somos peregrinos. Amén, que no nos enfoquemos, que no nos desviemos, amén, de la voluntad de Dios. Poderoso Dios, hermano, nosotros estamos aprendiendo, amén, no sé usted, pero yo sí aprendo cada día, amén, de la palabra del Señor, cada día, hermano, de la voluntad de Dios, que ya no nos gobernamos. Mire, si nosotros meditamos en su palabra, donde dice que somos siervos, amén, vamos nosotros a entender ¿qué significa esa palabra? Que nosotros somos siervos de Cristo. Antes éramos siervos del diablo, hacíamos lo que el diablo quería, pero ahora no, porque tenemos un jefe, tenemos un padre, tenemos un ayudador, estamos bendecidos. Amén, bendito el Señor, aunque estemos pasando por dificultades, estamos bendecidos. Poderoso el Señor, porque el diablo puede hacer lo que quiera, amén, y pedir nuestra alma, pedir, amén, que nosotros suframos, pedir lo que sea, pero
es el Señor el que tiene la última palabra, pero la salvación no tenemos que permitir que la robe. Amén. Bendito Dios. Así le voy a pedir, amén, que se ponga sobre de sus pies. Dios bendiga, amén, cada vida, amén, que se conecta a sus vidas, que estamos acá, amén. Poderoso el Señor. Estamos ya, hermano, en segunda carta a los Corintios 2. Aleluya. Vamos a procurar terminar, amén, porque todo el 2 no es tan largo, amén, y no es tan, prácticamente está como, no está tan profundo como algo otros, amén. Bendito el Señor. Vamos a tocar algunos puntos, amén, que son muy importantes para nuestra vida en el Señor en este tiempo, amén. Hemos estado hablando lo que Pablo ha enseñado a este pueblo, amén, su caminar, amén, vemos su obediencia de Pablo, su sumisión, amén. Ahora vamos a hablar, amén, bendito el Señor, de cómo el Señor, amén, es el que nos enseña a perdonar aunque nos hagan mal, cómo es el Señor que trata con nosotros, amén. Vamos a leer, amén, ahí en segunda carta a los Corintios 2. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo que vamos para el cielo, decimos amén. Dice así su palabra. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Aleluya. Vamos a orar, amén, por su palabra, para que el Señor nos dé el entendimiento, amén. Gracias te damos, Padre celestial, adoramos tu nombre, Cordero inmolado, dándote la gloria, Dios de poder, es tu palabra, Padre, la que vamos a hablar en esta hora, Dios de poder, no es nuestra palabra, Padre, que sea tu Espíritu guiándonos, Señor, trayendo esa palabra rema, Padre bendito, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, glorifica al Maestro, bendito Rey de Gloria. A ti, Espíritu Santo, clamamos que tú eres el que nos enseña, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. A ti, oh Rey amado, el que nos conduce, Padre, el que nos redarguye, el que nos transforma, bendito Dios, el que cada día nos consuela, Rey amado. A ti pedimos, Señor misericordioso, que sea esta palabra llegando a cada corazón, a cada vida, a cada mente, libertad, Padre, rompiendo esas cadenas, esas ataduras, los yugos, Padre, se caen, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios de poder. A ti, bendito Rey, en quien estamos, Padre, confiando, en quien estamos cada día esperando, Dios de poder. Guía, Señor amado, por medio de tu palabra, háblanos y enséñanos, Espíritu de Dios, en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bendito el Señor. Puede tomar su asiento. Amén. Y no siente la alabanza. Glorifique al Señor. Aleluya en todo momento. Bendito el Señor. Poderoso Dios, hermano, estuvimos, amén, viendo como Pablo, amén, cambió de planes, amén, en el anterior capítulo 1 que estuvimos leyendo, amén, estudiando. Bendito el Señor. En lo que a los Corintios se refiere, amén, probablemente Pablo fue a Corinto, quizás, amén, no se sabe con certeza si lo hizo o no, pero eso fue lo que él les escribió, amén. Acuérdese que la palabra del Señor no está todo, amén, escrito, pero él hablaba a aquellos varones, amén, a aquellas mujeres, jóvenes, amén, era una congregación donde buscaban, amén, la sabiduría, amén, bendito el Señor, pero estaban muchos
que no conocían lo que era la presencia del Señor. Porque tener sabiduría, hermano, mire lo que están haciendo, cuánto los que hacen construcciones, amén, los que hacen esos puentes, el que hizo los aviones, todos los que, cuánta cosa, porque esa es sabiduría que Dios ha dado al hombre. Amén, porque nosotros no debemos, hermanos, amén, de ignorar que necesitamos el conocimiento. Claro que sí es muy importante. Amén, porque dice que el pueblo de Dios dice que pereció porque le faltó conocimiento. No es que no había, es que no buscó. Por eso, hermano, nosotros necesitamos buscar en la palabra del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda justicia y a toda verdad para no ser engañados por las artimañas del diablo. Entonces, este pueblo, allí habían muchos hermanos que, amén, eran maestros, que conocían, amén, de la palabra, eruditos, sabían ahí, amén, pero no tenían, amén, no conocían lo que eran las reglas, los requisitos, lo que Dios demanda, amén, porque en este camino, hermano, tenemos que dejar lo que pesa en nuestra vida espiritual, tenemos que soltar muchas cosas y de eso se encarga el Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos lugar que Él mora en nosotros, nos vamos despojando, amén, pero el Señor es el que hace todo cuando nosotros nos disponemos, amén. Decía ayer uno de mis muchachos, me decía, a ti el Señor todo, o sea, como en todo se está fijando y no te deja pasar una. Le digo, ¿por qué será? Le digo, porque yo quiero que Dios me cambie, por eso es que Él no me deja pasar ni una. Porque si anda fijando en todo, me dijo así de esa forma, si anda fijando en todo, el Señor dice de lo que tú haces y lo que tú no haces. Le digo, pues es que esa es la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros queremos ser transformados y le decimos, Señor, aquí está mi vida, es porque la entregamos a Él y que Él haga lo que tenga que hacer, amén. Entonces, bendito el Señor, pero este pueblo, amén, le dio muchos dolores de cabeza a Pablo, amén, y Pablo escribe, amén, ahí en el 2, ahorita bendito el Señor, vamos a entrar, poderoso Dios. Le voy a dar a mi hermana, amén, para que me ayude a leer los textos, amén, los versículos. Bendito Dios, dice ahí en el 2, dice, mire, una versión Latinoamérica creo que es, dice que cuando Pablo dice que decidió no visitarles, amén, con tristeza, dando a entender que ya había tenido un conflicto o confrontación difícil con los creyentes en Corinto, de la forma que le habla, dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Mira, hermano, lo que pasa a veces, ¿verdad? Cuando uno ama a Dios, hermano, y uno aprende a amar a los hermanos, uno quiere que la unidad en aquel pueblo y que todos caminen con el mismo espíritu, en el mismo sentir, como estaba la iglesia primitiva al principio. Dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Pregunta. ¿Por qué, hermano? Mire, muchas veces nosotros nos damos cuenta, hermano, de las cosas que están pasando dentro de la iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta cuando, ¿verdad?, llega un nuevo creyente o que ya es creyente, llega a un lugar y ve la iglesia en el fuego, en el poder de Dios, amén, se goza. Dice, esto era lo que ella andaba buscando, pero cuando ya se va entrando más profundo en la iglesia y va ya entrando lo que es con ya líderes y eso, y va entrando y se va dando cuenta de algunas cosas que no están correctas, le da tristeza. ¿Por qué, hermano? Porque no sé usted, pero yo sí algo entendido es que si yo llegué a este camino no es para perder el tiempo, ni para que el enemigo me engañe, sino que para llegar al reino de los cielos, alcanzar, amén, esa bendición que es la salvación de mi alma, porque dice que cuidemos con temor y temblor la salvación. Entonces Pablo da aquí a entender a este pueblo, dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros.
Cuando los pastores, hermanos, llegan, amén, los pastores tienen una grey, de que el Señor les ha entregado una grey, les ha entregado un pueblo, sufren. ¿Por qué? Porque hay diferentes caracteres, hay diferentes pensamientos, hay diferente, hermano, nivel de espiritualidad en cada uno. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos, amén, tener primeramente transparencia los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿dónde cree usted que hizo la primera división? En el reino de los cielos. Entonces es el trabajo del enemigo. ¿Qué había en este pueblo, hermano? Vamos a ir ahí a Primera de Corintios. Mire, ahí Pablo, nosotros ya vimos ahí el conflicto que comenzó, amén, en ese pueblo donde Pablo levantó. Mire lo que les dice ahí en Primera de Corintios 4, dice al 4:15 al 21, voy a leer por parte, dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos, o sea 10,000 maestros, en Cristo no tendréis muchos padres. Primeramente fue por el problema que había dentro de la iglesia. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que os enseñó en todas partes y en todas las iglesias. O sea, para recordarles, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Qué había dentro de aquí? Le dije anteriormente que esta iglesia, hermano, tenía mucho conocimiento. Y a veces el conocimiento, como decía Pablo, ¿verdad? Dice que la palabra, ¿cómo dice? Que la palabra, le dijo a este rey, fue que le dijo la dijo el rey a él, estas palabras, Pablo, por poco y me convences, me persuades por poco. Le dijo, tú estás loco. No estaba loco, sino, hermano, que Pablo, conforme el nivel que él tenía en Dios y en el conocimiento, hablaba a cada persona, porque para eso fue llamado. Pero eso a Pablo no lo hizo que él torciera la doctrina, sino que él le habla a esta gente y le dice, pues voy a ver si es cierto lo que están diciendo de ustedes allá, a ver si de verdad conocen el poder de Dios. Le dice, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Qué es una persona envanecida? Para usted, ¿qué es alguien envanecido? Amén. Algo envanecido es como cuando alguien cree ser alguien y no es lo que él piensa, sino que es una ilusión. Es una ilusión que tiene. Ay, que yo soy esto, yo soy lo otro. Pero y delante de Dios, yo soy teólogo, yo sé mucho. Yo estudié y empiezan dando sus títulos, hermano. Pero ¿qué dice Dios? Entonces Pablo le dice, pues voy a ir a verlos. Dice, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? Y el Espíritu, dice, de mansedumbre, pregunta, ¿qué queréis? ¿Quieren que vaya a vosotros con vara o con amor y el Espíritu de mansedumbre? O sea, en paz. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que Pablo era celoso de Dios, hermano. Pablo cuidaba, porque nosotros nos damos cuenta, si él al mismo Pedro lo reprendió porque se estaba comportando de una manera que no era correcta. Si algo tan sencillo le molestó a Pablo, imagínense, ¿qué no sería ahora con la iglesia? Por eso le dice, esto pues determiné para conmigo. Decidí, tomé la decisión. Amén. Que dice que cuando dice que determiné conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si Pablo no era que estaba triste de que porque no tenía para la renta, Pablo no era esa la tristeza que tenía, hermano.
porque no tenía ropa para estrenar. No, Pablo, no era esa la tristeza que tenía. La tristeza era que este pueblo, por más que le hablaban, no querían caminar como Dios demandaba por la palabra. No querían hacer lo que Pablo les enseñaba, porque dice, porque si os contristo, y vemos que la primera carta que le mandó, hermano, fue fuerte. Le mandó esta carta y fue duro en la carta, porque más abajito lo dice, más abajo lo dice. Dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Para no, dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. No es, hermano, que Pablo quería golpear a los hermanos, como muchos dicen, vaya que ese hermano es muy fuerte, habla muy brusco, habla muy tosco, es muy pesado para hablar. No, hermano, sino que mire, la tristeza más grande para un pastor, amén, es cuando la iglesia está rebelde. Esa es la tristeza más grande de un pastor, cuando le habla la palabra y hace lo contrario. Nosotros que tenemos hijos, hermanos, hijos adolescentes, algunos no salen, no ocupa tanto sometimiento, pero hay otros que sí ocupan mucho sometimiento, y ahí es donde, verdad, sufre el padre. Así igual es el pastor también. Veamos, mire lo que dice en Corintios, segunda de Corintios. Le voy a pedir a la hermana que me lea segunda de Corintios 12, 14. Segunda de Corintios 12, 14. Poderoso el Señor. Gloria a Dios, aleluya. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Dice, y no seré gravoso. O sea, no seré una carga para ustedes. Mire la forma de Pablo de hablar, dice, porque no busco lo vuestro. O sea, yo no estoy buscando su dinero, no estoy buscando su riqueza, no estoy buscando que me den, sino dice, a vosotros, o sea, sus almas. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, dándoles a entender, yo voy para darles la palabra, y si yo puedo ayudarles, les ayudo, no pidiéndoles nada. Si los corrijo, porque esa era la forma, amén. Por eso, hermano, por eso, mire, muchas veces, amén, nosotros como cristianos ganamos enemigos, amén, por querer corregir para el bien, amén, de la misma persona que anda mal. Entonces nosotros, amén, queriendo ayudar a aquel hermano que no mira la falta. ¿Por qué? Porque no está buscando la presencia de Dios, porque nosotros sabemos, hermano, que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos enseña. El Espíritu Santo, cuando ¿verdad? Cuando uno está cometiendo algo que no es debido, el Espíritu le redarguye. Y usted no tiene paz, y usted dice, no, estoy mal haciendo esto, no está correcto, porque es el Espíritu Santo que a usted lo está inquietando, amén, y usted viene al culto y le habla por la palabra, usted abre la Biblia, pone una prédica, y del Señor le hablan en cualquier forma. ¿Por qué? Porque está cuidando para que no se aparte de la voluntad de Dios. Entonces Pablo, esto era lo que hacía. ¿Por qué? Porque Pablo, al ser espiritual, él veía la falta de la iglesia. Él veía lo que estaba pasando dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque mire, hay algo tan importante que es cuando en Apocalipsis el Señor le habla a Juan, amén, y le habla de estas 7 iglesias. Cuando él exhorta a los pastores, ¿cómo le llama? El ángel. ¿Por qué? Porque al ser un pastor puesto en un lugar con una grey,
él va a dar cuenta a Dios por lo que Dios le ha dado. Entonces, cuando alguien está mal, o le hace sentir a él, o le hace ver, o le revela, pero el Señor trata, ¿para qué? Porque, hermano, a veces Dios le habla de muchas maneras al creyente, al hermano, pero al ver que no entiende de ninguna manera, entonces directamente le habla al pastor y le hace ver cómo está caminando esta oveja. ¿Por qué? Porque el trabajo es cuidar para que no se aparte y salve su alma. Esto es lo que Pablo estaba haciendo, pero ¿cuál fue el problema? Al no ser espiritual una persona, hermano, se causa problemas el pastor o el que está enseñando, el que está corrigiendo, si Dios lo manda. ¿Por qué cree que Jeremías era tanto los problemas que tenía? A Jeremías, hermano, lo apedreaban, mire, lo que diga, lo metían en una cisterna aguantando hambre. ¿Por qué? Porque aquel pueblo era rebelde. Entonces, cuando a un pastor, hermano, le beneficia que la iglesia sea espiritual. Nosotros, hermano, cuanto más espirituales seamos, eso le beneficia. Le beneficia no para nosotros mismos y para el pastor también. ¿Por qué? Porque no somos cargas y no somos ayuda. Y por eso Pablo les escribe aquí a ellos y les dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Qué forma de Pablo, ¿verdad? De ver las cosas, hermano. La paciencia, porque es uno, amén, de los atributos que Dios le da, amén, a un líder, es la paciencia. Porque tiene que bregar, hermano, con diferentes caracteres de personas. Con mansos, con rebeldes, hermano, con diferentes caracteres. Entonces Pablo por eso habla así. Vamos a ver ahí en 2 de Corintios, ¿dónde leímos ahorita? 12:21, ¿no, verdad? Ahí en el 12:21 de 2 de Corintios. Poderoso Dios. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Poderoso Dios. Dice que cuando vuelva me humille. O sea, Pablo tenía la esperanza de que iba a volver. Amén, aquel lugar, pero a Pablo, hermano, no le importaba. Pablo dijo, pues si me toca que humillarme, lo haré. Lo haré por causa de ¿qué? De la salvación de aquellas almas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando alguien ama, cuando un pastor ama a las ovejas, sufre por ellas. Entonces Pablo dijo que no quería ir otra vez a ellos con tristeza. Amén. Después, amén, del viaje de Pablo para lidiar, amén, con esos miembros que estaban, amén, y estaban, verdad, haciendo cosas que no debían en aquel pueblo. Nosotros nos damos cuenta, amén, cómo Pablo, hermano, está decidido, porque mire, es cosa terrible cuando hay altivez en un pastor. Cuando hay, hermano, esa altivez, cuando como dice, se ha envanecido de algo que no tiene. Porque lo que tenemos, hermano, eso es de Cristo, no es de nosotros. Entonces, cuando se han envanecido de esa manera, dañan, hermano. Pero vemos la humildad, porque esa es humildad la que Pablo tiene. Pablo dice, no me interesa a mí humillarme. Porque cuando alguien comete una falta, hermano, cuando alguien dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pues le digo, cuando una iglesia, hermano, está en falta y no quiere arreglarse, hay sufrimiento, hay tristeza, hay oposición. Pero cuando un pastor está humillado, clamándole al Señor, tiene que cambiar las vidas, amén. Y está, como le digo, están expuestos los pastores, porque más que todo, hermano. Por eso es importante que entre nosotros, amén, haya esa comunicación.
haya esa unidad, pero no solamente, hermano, para cuando nos reunimos, ¿verdad?, a comer, sino en todo momento. En todo momento, porque el estar unido no es estar, hermano, ahí en el teléfono, va a pegarse horas uno todos los días, qué sé yo, no. Sino que estar orando los unos por los otros, clamando los unos por los otros, y el Señor, amén, Él es el que va tratando con cada uno, porque así como hay nuevos, también ya hay en el evangelio, hay muchos que ya pues tenemos varios tiempos también de estar caminando en el Señor. Entonces, Pablo corrigió, amén, duramente porque amaba a los hermanos y estaban caminando, como dice, ¿verdad?, insensatamente. Por eso, hermano, mire, como dice, va Proverbios 27:6, que dice que fieles son, dice, las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. ¿Usted le entiende a eso, hermano? ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, mire, esta palabra corta. ¿Qué corta? El pecado. Cuando uno está mal, le corta. Uno siente como que ese pastor sí parece que alguien le fue a chismosear. Todo ese mensaje era para mí. Alguien ha de haber contadole al pastor y ahí está, y ni se puede usted ni gozar ni yo gozarme, pero y la palabra, ¿por qué? Porque está cortando, diciéndole no vaya por ahí, no haga eso. Así es, hermano, el amor, amén, el que es fiel amigo, el que es fiel hermano, ama, porque ahí en Proverbio 27, hermano, ahí dice del hombre insensato, del que fue, dice, tras aquella mujer sin medir las consecuencias de lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque no quiso agarrar consejo y que lo que no sabía era que estaba cayendo en las manos, amén. ¿Cómo le llama una palabra? Estaba cayendo cuando alguien cayendo en las manos del enemigo prácticamente. ¿Por qué? Porque no quiso buscar el consejo. Amén, bendito el Señor. Entonces vemos, amén, que a veces, ¿verdad?, nuestros amigos toman decisiones que sabemos que no son, amén, que son malas. Y usted le mira el problema y usted le dice, mire, hermano, no haga eso, nuestra familia. Hermano, mucha gente, porque hay amistad y hermanos, amén, hay familias, hermanos en Cristo, hermanos de sangre, y a veces, vea, los padres queremos nosotros que nuestros hijos no vayan por ahí, consejo tras consejo, y como que le dice, váyase por donde usted no quiso que se fuera. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los tenemos después de enemigos. Cuando el amor que uno tiene para los demás es para que se salven. Mire, yo siempre recuerdo, hermano, cuando recién yo me convertí al Señor, había un hermano que él empezó a corregirme porque quiso que estuviéramos ahí, que los acompañara, amén, en el grupo de alabanza. Y entonces mi forma de vestir no era la adecuada, pues porque pues no es que era nueva en el evangelio, pero no había doctrina. Entonces yo caminaba como el buey sin ley. Así, entonces yo no sabía, recién buscando de Dios. Entonces cuando ese hermano a mí me empezó ya de grande de edad, me empezó a decir, porque él así de su forma de hablar bien, hermanita, mire, tenga así, él con ese amor hablando. Pero como quiera yo me sentí mal, pues. Pero dije yo, bueno, yo obedecí y empecé, pero ya entonces yo empecé a preguntarle al Señor, Señor, dime la forma, cómo yo me voy a vestir, dime la forma. No, hermano, sí que el Señor no tarda cuando uno quiere de verdad hacer las cosas. Y en verdad yo no lo miraba que estaba incorrecto, como me estaba vistiendo, porque usaba mi falda, pero no era con pudor y modestia. Entonces, ya cuando el Señor trató conmigo, yo me di cuenta que sí, mira, hermano, y yo le agradecí a él, pero no fue en el momento que yo le agradecí. Yo en el momento me molesté, no le dije nada, pero sí me molesté, porque él me puso otro ejemplo de alguien. Entonces yo me molesté, porque pues uno dice, pero a veces, hermano, Dios usa a la gente para que uno se arregle.
Ya cuando Dios empezó a tratar conmigo, ya entonces ya yo vi las cosas de diferente manera, pero porque estaba ya buscando de Dios en verdad. Entonces cuando alguien, mira hermano, porque cuando una persona no está buscando a Dios y uno quiere decirle algo, mejor pongámosle las manos al Señor, ¿sabe? Porque puede más bien, si no está bien, hasta irse del camino de Dios. Por eso nosotros hermanos no tenemos que decirle a la gente, usted tiene que cambiar esto y esto otro, no. Orar nomás. Y en el momento que Dios le indique, pues uno, ya si Dios le dice vaya y dígale, pues hay que hablar. Porque Pablo, hermano, él es el que había levantado esta iglesia ahí en Corinto. Pero él, de ver que ya habían pasado ya el tiempo y cada vez que él iba y mandaba a predicadores, daba ejemplo él con su testimonio y él veía que la gente no quería cambiar. Entonces él por eso dice, ya estoy, dice, porque por la mucha tribulación. Por eso, hermano, a veces no sé la gente que a veces uno dice, vea, pues le digo que hay cosas que uno no entiende, hermano. Uno no entiende en el Señor la mayoría de cosas usted no las entiende hasta que usted está en el otro lado y mira para atrás y dice, era así de verdad que Dios quería hacer en la vida mía. Pero uno va caminando y uno solamente se va, el Espíritu lo va guiando. Entonces digo, si es un sufrimiento, hermano, porque eso es un compromiso. El alguien estar pastoreando. Pero ¿por qué será que muchos hermanos buscan estar en el puesto? Porque, bueno, los que me han conocido, hermano, yo siempre, a muchos dijeron que quería yo ponerme, ser de pastora, porque hasta pastores dijeron eso. Pero hermano, ¿usted cree que uno quiere ese compromiso? Si yo siempre, a mí que no me den parte, que yo no me voy a molestar, hermano. A mí yo me gozo cantando desde allá. Pero lo que pasa es que cuando Dios manda, hermano, uno no puede decirle que no al Señor, porque un día le vamos a dar cuentas a Dios. Un día le vamos a dar cuentas. Entonces, así como a Pablo, hermano, que muchos de estos hermanos no lo tenían por apóstol de Jesucristo, porque no habían dado con el Señor Jesucristo, pero el Señor personalmente lo llamó. Así Dios a muchos nos ha llamado personalmente y ha tratado con nuestras vidas, y nosotros no vamos a quedar bien con el hombre jamás. Aquí es obedecerle a Dios, de ahí para allá. Si Dios dijo, usted vaya, yo voy, y Dios es el que va a hacer todas las cosas. Porque si Dios llama, hermano, Dios respalda. Y ahí es donde nosotros vemos. Cuando Dios está en un lugar, cuando Dios está, hermano, con aquella persona, vemos nosotros todo lo que Pablo fue haciendo. Y no se vendió por nada, hermano. ¿Por qué? Porque aquí hay un precio que nosotros tenemos que pagar. Aquí, hermano, no es que yo quiero, no, que voy a dañar a mi hermano, no, que mi hermano es el favorito, no, hermano, aquí no podemos caminar así. Aquí nosotros tenemos que primeramente ver a Dios, qué Dios dice. ¿Y qué Dios quiere que hagamos? Porque Dios no crea que el plan de Dios es que nosotros dañemos a una persona. Sino que cuando Dios habla, hermano, yo le digo, mire, con lo que a mí me pasó, en el momento yo sentí como pesado aquella palabra. Pero yo después, hermano, yo le agradecí al Señor por la vida de este varón. Porque dije yo, ¿de cuánto me evité la corrección? Entonces nosotros nos damos cuenta, amén, cómo, vamos a leer ahí lo que dice en 2 de Corintios 1:23, a ver, sí, donde estuvimos viendo ahí arribita dice, lo voy a leer, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No he sido... ser indulgente es como ahorraros una severa, como dice, reprimenda, como decir, indulgente es esta, mas
mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente, o sea, dice, con vosotros no he pasado indulgente a ahorrar el tiempo. Yo he tratado de detenerme, no ir con ustedes. ¿Por qué? Porque no, primeramente estoy triste por la conducta de ustedes. Por eso dice él, como dijo en el principio, me gustó esta versión, hermano, que dice ahí en el principio, dice que decidí no visitarles con tristeza. Porque mire, si nosotros vemos el 23 es el seguimiento del 2. Del 1:23 es el seguimiento del 2. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, hermano, que si él iba con esa tristeza y molesto, él iba a echar a perder el plan de Dios. Iba a decirle cosas que quizás los hermanos no estaban preparados para escucharles. Porque como le digo, a veces hay nuevos en el Señor, bebés espirituales, unos más maduros, otros que ya están capacitados, pero no todos están en el mismo nivel. Entonces Pablo por eso le dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. O sea, yo no es que no quiera estar con ustedes, no es que no quiera irlos a ver, no es que no los quiero. No es eso, sino que por la conducta de muchos. Amén. Es que yo no he ido. Vamos a ver ahí lo que dice en el 3. Y esto mismo os escribí, dice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es en el de todos vosotros. Confiando en vosotros todos, les dice que mi gozo es el de todos vosotros. Porque cuando una iglesia, hermano, está en armonía, cuando una iglesia está caminando todos en el mismo sentir y en el mismo espíritu, hermano, esa es una bendición. Tanto el que está adelante cantando, gozándose en la presencia de Dios, lo agarra aquel que está atrás también y ahí se envuelven todos. Ahí nos envolvemos en el Señor todos. Es el mismo gozo. Entonces ahí, como estamos en el mismo gozo, ¿por dónde va a entrar el diablo? Y si quiere entrar por un lado, lo detectamos. Por la misma razón. Y hay transparencia. Entonces no hay forma, hermano, de que el diablo pueda poner problemas entre nosotros. Cuando está pasando eso. Dice, porque por la mucha tribulación. Entonces, como decía antes, hay sufrimiento. Hay sufrimiento cuando nosotros, hermanos, como cristianos no queremos crecer. Porque el problema no es que a veces no se dé la doctrina, en parte, ¿verdad? Porque no tenemos excusa. Porque yo estuve, hermano, donde no se daba la doctrina. No conocía nada, porque imagínese uno del mundo cuando nunca ha conocido ni estado en una iglesia evangélica, uno no sabe nada. Entonces, pero no es excusa, ¿por qué? Porque el Espíritu nos enseña cómo conducirnos. Entonces, la intención de Pablo no era hacer sentir, amén, triste a los hermanos. Amén, sino que lo que nos hace... a veces a nosotros, hermano, hay algo tan tremendo que si nosotros no hemos sufrido en este camino, no vamos a entender muchas cosas. Porque usted sabe, amén, que sufrir en esta carne destruye el ego de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, nos dejamos que Dios, amén, moldee nuestra vida, ese sufrimiento, mire que esta carne la pone pero bien sumisa. Lo quebranta. Cuando Pablo dice que él tenía, amén, un aguijón, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque era demasiado como Dios usaba a Pablo. Entonces no fuera que si le quitaba aquel aguijón, se envaneciera él también, así como estaban aquellos envanecidos. Entonces por eso el aguijón, hermano, es necesario que lo tengamos nosotros. ¿Cuál es mi aguijón? ¿Cuál es su aguijón? Es necesario. ¿Por qué? Porque con ese aguijón esta carne va a estar ahí, mire. Va a llegar aquel aguijón cuando a veces uno quiere como resaltarse, el aguijón está. Ahí, mire, y ahí cae usted quebrantado otra vez. Entonces, hermano, a veces no podemos nosotros entender
amén, cuando estamos sufriendo, pero sí nos damos cuenta que cuando nosotros pasamos procesos nos hace más humildes. Aleluya. El sufrimiento que Pablo pasó, él podía entender, por eso él quería que este pueblo se arreglara. Pero vemos que no querían, hermano. No querían, pero él le dice, pero aún con todo, mire, ahora vamos a entrar como Pablo, su forma, amén, de hablarles. Miren el 5 lo que dice. Ahí a Pablo entra lo que es perdonar al que nos ofende. Porque eso el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Vemos al primer mártir también, a Esteban. Señor, perdónales. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo cuando estaba en la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos da a entender a nosotros? Que nosotros tenemos que perdonar al que nos ofende. ¿Por qué? Muchos lo hacen con intención y muchos lo hacen sin intención, simplemente porque se dejan usar del enemigo. Entonces mire lo que dice aquí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿A quiénes? ¿Sería que a todos? A todos los que estaban buscando que la iglesia, amén, perseverara. A todos los que estaban en la santidad buscando, queriendo cambiar, queriendo una transformación de Dios. Por eso dice, no por exagerar, a todos vosotros. Porque entre medio, hermano, de un pueblo, de unos que no quieren buscar a Dios, también hay otro poquito. Porque para desgracia, la mayoría son bien pocos, hermanos, los que se guardan para Dios. Son bien pocos. Nosotros vemos eso desde el principio. Mire, si nosotros, por ejemplo, vemos lo que pasó con Moisés. Eran poquitos, hermanos, los que en verdad querían agradar a Dios. Si no, mire, pues que toditos quedaron en el desierto, enterrados. De los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Vemos que pasó, amén, con Elías. Le dice, Señor, solo yo he quedado, porque él no miraba a nadie más. Porque muchos dicen, vea, Señor, Señor, y muchos dicen, yo soy cristiano, pero a ver los hechos, ¿dónde están? Los frutos del Espíritu. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Por eso un pueblo sufre, hermano, cuando quiere agradar a Dios y cuando tiene el amor de Cristo en el corazón. Sufre porque no quiere, amén, el mal para que haga alma. Amén. Entonces, aquel en quien genera alegría casi siempre, amén, es quien se ha entristecido, como le decía antes. Entonces, la alegría y la tristeza nos permiten, hermano, experimentar la mayor intensidad y mayor libertad también, sabiendo que todo tiene un propósito en Dios. Todo tiene un propósito en Dios, hermano. Por eso nosotros, ¿verdad? Y también sabe que nos permite también experimentar para no dejarnos llevar por las emociones. Porque como le dije, cuando hay un aguijón, cuando estamos pasando procesos fuertes, hemos pasado momentos fuertes. ¿Usted cree que Pablo con esas apedreadas y esas perseguidas que le daban, hermano, lo encarcelaban, levantaban falsos? ¿Qué no le hacían? ¿Usted cree que Pablo tenía tiempo para pensar que se iba a descarriar? No tenía tiempo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, la persecución. Mírese qué fue lo que pasó en la primitiva iglesia. ¿Por qué cree que el diablo metió la apostasía, hermano? Dice que cuando entre más cristianos quemaban, entre más cristianos metían a las hogueras, entre más cristianos metían al ¿cómo se llama? Al coliseo, más se convertían. Y eso ya no podían detenerlo. ¿Por qué? Porque los hermanos entonces fue donde se separaron. Unos agarraron para Éfeso, otros agarraron para Corinto y todos, hermanos. Se repartieron, pero ¿qué es lo que iban haciendo? Predicando el evangelio. Y así se fue regando el evangelio. Entonces ya no hallaba qué hacer. Por eso Pablo se levanta, Saulo de Tarso, a perseguir la iglesia.
¿Por qué? Porque el diablo a alguien tenía que usar, pero ¿qué pasó con eso? Todo obró para bien y la iglesia, hermano, era sólida, era firme. ¿Por qué cree que ahora con cualquier cosita queremos nosotros salir corriendo? Porque no hemos tenido, hermano, ningún tipo de sufrimiento. Este evangelio de ahora es bien peligroso. El comodismo, hermano. El conformismo. No, imagínense, para que ahora haga fe, hermano, cuesta bastante. Porque hay trabajo, hay salud. Aquí en este país hasta les ayudan a pagar renta, les ayudan a pagar biles, le dan una tarjeta para la comida. ¿Qué? ¿Qué preocupación? Cuando no hay nada, ¿dónde el cristiano dónde cree que corre? Algunos a Dios, pero los que no son de verdad cristianos corren al gobierno allá, ¿cómo le llaman? Ese departamento de sociales, servicios sociales. Pero en aquel tiempo, dígame, ¿dónde iba a correr la iglesia si estaba perseguida, estaba siendo perseguida, hermano? Y no digamos a Pablo, porque Pablo era perseguido por los de afuera, Pablo era perseguido de los de adentro. Pablo todavía la vio más fuerte. Pero mire el líder que se levantó, hermano. Por la misma razón de que es necesario. De Pablo ahí sí que no se dejaba llevar, hermano, por emociones, ni por lo que los hombres le dijeran, ni por nada se dejaba llevar. Ahí sí que era guiado por el Espíritu de Dios. Por eso él habla, hermano, con esa profundidad. Aleluya. Cosas como ni siquiera Pedro podía entender, porque el mismo Pedro lo expresó. Hay cosas de que Pablo habla que ni yo las entiendo. ¿Por qué? Porque Pablo, así como fue grande el pecado de él, así como Dios también le dijo, le es necesario padecer por mi causa, así también Dios lo usó. Porque él conoció lo que era llegar lo más profundo y lo que era tener un encuentro con Dios, conocer el verdadero Dios. Ahí es donde entra, hermano, esa palabra donde dice que al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso yo lo he visto, hermano. ¿Por qué? Porque es tan grande la falta que a veces nosotros cuando venimos a Cristo es tan grande la carga que tenemos, hermano. Que cuando uno se siente que Dios lo ha libertado y bien empieza a conocer, amén, la misericordia de Dios, uno le agradece a Dios. Uno no llora por el problema, no llora, hermano, porque está agradecido con Dios. Llora en su presencia. Amén. Entonces vemos que cuando aquellos, amén, que deberían alegrarnos por su fe, como dice Pablo, y testimonio nos dan, amén, la espalda amén, y no perseveran en la doctrina. Dice ahí, le basta al tal persona. Mire, vamos, pero si alguno dice, me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo a todos vosotros. A veces, como le decía anteriormente, nosotros, ¿verdad? Nos llegamos al camino del Señor, todos nos congregamos, todos estamos. Entonces, ¿qué pasa? Algo, hermano, que a veces, en mucha ocasión, a mí me han recriminado por esta causa de que a mis hijos, ya ellos que van creciendo y los problemas que han sido grandes, yo a ellos les hablo y les digo las cosas como están. Pero hay a muchas personas que eso les ha causado molestia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo he dicho algo. Muchos hijos de cristianos, muchos hijos de pastores, muchos hijos de evangelistas, hermano, no quieren conocer nada del evangelio, no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué causa? Una, por ver la conducta de los padres, y otra porque se dejaron engañar, pensaron que el pastor era Dios y pusieron la mirada en los pastores, pusieron la mirada en el líder. Y uno tiene que enseñarle a los hijos, hermano, que la mirada tiene que ser en Cristo. Amén. Que si aquel hombre, aquella mujer falló, aquí hay que seguir caminando. Váyase, sacúdase, apártese y siga caminando, porque Cristo hasta ahora solo bien nos ha hecho a nosotros. Aleluya. El Señor Jesucristo, hermano, solo bien nos ha hecho. Entonces, sufre porque nos aprendemos nosotros a compartir. Por eso le dice ahí Pablo, no solamente es que yo he sufrido, sino que también todos nosotros hemos sufrido por la misma razón. Entonces Pablo entendía, hermano, entendía que solamente podemos nosotros mirar a Cristo,
amar al hermano, pero también mire lo que dice ahí en el 6. Dice, le basta al tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, estoy en el 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿De a quién se está refiriendo aquí? ¿A quién se está refiriendo? Pablo explicó, amén, que era tiempo de perdonar al hombre que había sido, amén, castigado por la iglesia. ¿Usted se acuerda de quién era? El que andaba cometiendo falta con la mamá, con la madrastra, ¿va? ¿Ah? Entonces, ya que el hombre se había arrepentido, mire, son cosas que a veces uno no entiende, hermano. Si alguien es de salvación, por eso Pablo, pero verdad que cuando nosotros lo leemos, qué bárbaro ese Pablo. Mire cómo dice que se lo dejen a las manos a Satanás, que se lo suelten. Entonces cuando dice que había sido, amén, castigado por la iglesia, ya que el hombre se había castigado por la iglesia porque lo expulsaron, hermano. Lo sacaron. Porque fue orden de Pablo que lo sacaran para que lo agarre Satanás y salve su alma, ya que el hombre se había, amén, arrepentido, ahora necesitaba el perdón, la aceptación y el consuelo, amén, de los hermanos. Satanás ganaría una ventaja, amén, si no hacían lo que él les estaba mandando a hacer. Por eso les dice aquí a él, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Por qué? Cuando alguien se arrepiente, hermano. Cuando alguien comete una falta, pero se arrepiente. Ahí es donde Dios llega con su misericordia. Pero mire Pablo primero lo que dice, primero habla de él, de los que le han causado tristeza. Vemos la forma de conducirse de Pablo, la humildad de Pablo que entra enseñándole al pueblo que tiene que ser primeramente, bendito Dios, que tiene que ser primeramente, así como él ha sufrido, tener también en el corazón de ellos ese amor para los demás. Mire entonces vamos a ver ahí lo que dice porque eso está ¿se acuerda usted? En 1 Corintios 5. Espéreme, a ver, creo que lo había anotado, no sé. 5. Porque vemos, hermano, que podría tratarse de este hermano, porque ve que no se ha especificado. Si vemos aquí, resaltó Pablo primero una cosa y después empezó a hablar del hermano aquel. Entonces probablemente puede ser de este hermano que se describe ahí en 1 Corintios 5, o también podría tratarse, amén, de otra persona que estaba también causando angustias a Pablo en el 2:5, pero vamos a leer lo que dice ahí para recordarlo, en el 1 Corintios 5. No sé, la hermana si lo encontró. Dios, amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Esta era este hombre, hermano, era el que Pablo le estaba hablando, y mire la forma en que Pablo le habla y le dice que dice que tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No podían ver la falta, hermano. ¿Cuál es el problema a veces, hermano, con muchos, a veces los pastores o los líderes? Porque usted sabe que cuando hay líderes, es similar lo que hacía Moisés. Cuando un problema era demasiado grande, había que ir a Moisés. Pero por eso era necesario que fueran líderes espirituales. Los líderes, hermanos, tienen que ser espirituales. Porque si no, olvídese que eso se va a volver. Mire Pablo aquí lo que le dice. Yo le dice, ya juzgué. Dice, no deberían más bien, dice,
haberos lamentado para que fuese quitado de entre medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo dice, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Usted cree, hermano, que en estos tiempos, con esos pastorcitos, una cobardía, hermano? ¿Usted cree que si es el líder que más da y que lo tiene aquí al pastor, ve, comiendo de la boca, usted cree que lo van a expulsar? Y ahí es donde Dios mira la lealtad de nosotros, hermano. Porque aquí, olvídese, podemos tener 40, 50 años de ser cristianos. Dios prueba y está probando la lealtad de nosotros. Porque yo puedo estar bien ahora, pero ¿y mañana? ¿Ah? Por eso, hermano, es necesario que nosotros seamos espirituales. Porque si somos espirituales vamos a poder ver las faltas y en el momento que Dios nos diga, vamos a actuar. Mire lo que pasó con Agar y con Abraham, con Sara. ¿Cuál fue lo que pasó? Abraham vio que era demasiado lo que Sara pedía. Le dice, saca a la sierva de aquí juntamente con el hijo, porque está en pocas palabras, corrompiendo a nuestro hijo. Para Abraham eso fue pesado. Pero ¿qué le habló Dios a Abraham y le dijo? Obedece a tu mujer. Porque hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que tomar decisiones. Porque aquí el favoritismo no es con la gente, al hermano hay que amarlo. Es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros amamos a nuestros hijos, pero porque los amamos, no. Dice el mismo proverbio que dice que el que no castiga al hijo aborrece. Es igualito. Si nosotros no le decimos las cosas a un hermano o nosotros no llamamos la atención de un hermano que está cometiendo una falta, hermano, es mentira que lo amamos. Porque si viene Cristo se va a perder y él está envanecido en su pecado y no se da cuenta, porque el diablo ya lo engañó. Por eso es necesario que el espiritual vea lo que está pasando. Poderoso Dios, vamos a volver ahí donde estábamos, vamos a volver. Es importante, amén, que nosotros veamos. Entonces Pablo aquí explicó que era tiempo de perdonar a este hombre. Era tiempo de perdonar. Entonces ser demasiado permisivos y no corregir los errores, hermano, ese es un problema. O ser demasiado estrictos y no perdonar al pecador, amén, es otro problema también. Entonces hay un tiempo para confrontar y hay un tiempo para consolar. Esa es la disciplina de Dios. No ponerse a favor del que está haciendo lo incorrecto. Ese no es el plan de Dios, porque imagínense si el Señor hubiera tenido a su hijo muy consentido, ¿qué hubiera sido de nosotros, hermano? El amor de Dios a veces nosotros, si no estamos de verdad en Cristo, no lo vamos a entender, hermano. El amor de Dios, ¿sabe cuál es? Que si un hijo o alguien por quien usted está clamando y usted ama mucho, se va a perder cuando, qué sé yo, en su futuro, allá el Señor viene, está descarriado, se vaya a perder o le causó un accidente o algo. Mire, Dios lo prepara y Dios lo puede llevar. ¿Y usted qué va a decir? ¿Qué voy a decir yo? Dios dio, Dios quitó, como dijo Job. Y esa tiene que ser la conducta de nosotros, hermano. Porque mire, no hay cosa más maravillosa que moverse en la voluntad de Dios. Aunque a veces parezcamos duros, hermano. A veces, pero le digo, va a llegar un momento donde vamos a entender. Nosotros vamos a entender el día que estemos con el Señor que por qué tanto sufrimiento en este camino. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué nos pasaba aquello otro? ¿Por qué? Porque es que el Señor nos ama y dice que al hijo que Dios ama, a ese corrige, porque lo ama. Pero dice que el que no ama, dice que para él es un bastardo, el que no lo corrige, es un bastardo para él. No es que nunca lo corrigió, no, Dios, hermano, siempre quiere el bien para todos.
Aún trata con la gente afuera. Pero a veces no queremos. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 5, que Dios, amén, como decía, nos manda a perdonar. 1 Corintios 5, yo creo que lo leímos, ¿va? 5, 1 y 2. Sí, ahí lo leímos ya. Entonces vemos, amén, varias cosas, hermano, en la palabra de Dios, varios casos, amén, en la Biblia, de Pablo instruyendo a los Gálatas. Vamos a ver ahí lo que dice Gálatas 6:1, Gálatas 6:1 al 4, porque hermano, como le digo, nosotros tenemos que darle gracias a Dios si el Señor a nosotros nos corrige de una manera, de otro. A unos los castiga, a algunos los corrige más fuerte. Gálatas 6, vamos a leerlo del 1 al 4. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, no solo respecto de sí mismo, sino en otro. Amén. Mire, hermano, ninguno de nosotros como cristianos deberíamos nosotros pensar, amén, que somos totalmente indispensables. Ninguno. Amén. Aleluya. Todos tenemos la necesidad de buscar ayuda de otros. Amén. Algunos que son más espirituales de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. La iglesia funciona, amén, apropiadamente cuando todos los miembros juntos trabajamos, como le decía anteriormente. Entonces vemos como Pablo, de la manera que habla aquí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero la cosa es, hermano, que a veces la gente no quiere. Hay gente, como le digo, que no quiere, no aceptan la corrección de un pequeñito. Y ahí es donde nosotros vemos la humildad, porque una cosa es que tenga apariencia de humilde, pero otra en verdad es que sea humilde de corazón. Ahí es la diferencia. Porque mire, hermano, a veces hay personas que usted las mira y parece que fueran prepotentes por su conducta, por su forma a veces de hablar, que son fuertes, que son pesados. Pero cuando ya usted trata con aquellas personas, usted se da cuenta otra cosa. Que no era como la forma de hablar. ¿Por qué? Porque es que, hermano, cuando un creyente ha pasado procesos, crece y habla con firmeza. Y habla con claridad, no le va a andar por las vueltas a usted ni a mí. Entonces esa era la situación, amén. Por eso Pablo aquí le dice que restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que también seas tentado, porque hermano, el diablo va a pedir a muchos para zarandearlo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque dice, el que cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. Por eso aquí, hermano, nosotros, le digo, no somos aquí, es para ayudarnos los unos a los otros. Gloria a Dios si Dios lo usa en una área más fuerte que la mía. Gloria a Dios si Dios lo usa en otra área. Hermano, porque así, dice la misma palabra, que el cuerpo no solo es un ojo, hay muchos miembros. Uno hace una labor, otro hace otra labor. Así es como se lleva todo en conjunto y trabajamos en el Señor. Por eso aquí no puede haber, por eso le digo, ya si hay vanidad en un pastor o en un líder, ahí empieza a haber el problema. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo se está distorsionando, ya no está trabajando en la misma función. Vemos también, hermano, a este Simón el hechicero, otro ejemplo también que vemos ahí en Hechos 8:20-22. Ahí el hermano, si lo lee,
Hechos 8, 20, 22, amén. ¿Qué fue lo que pasó con este Simón, hermano? Él creyó primeramente, mire, él era hechicero, pero él no se convirtió al Señor, sino que creyó, amén. Creyó en Jesucristo, como dicen, se arrepintió, no se convirtió en la palabra. Gloria a Dios, dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Hechos 8, 20, 22. Amén. Dice, amén, hermano, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Mire cómo el Espíritu le dejó ver a Felipe. Porque se dice que creyó, amén, hasta se bautizó, hermano. Y continuó caminando con Felipe, porque dice la Biblia que cuando él vio el poder de Dios, el Espíritu de Dios, en los milagros, en la imposición de manos que hacía Felipe, dijo, no, yo quiero de esto. El problema es que como él no lo quería, hermano, para glorificar a Dios. Él lo quería para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque él era un hechicero. Al ser un hechicero, esto le iba a traer ganancia, pues. Entonces, y nosotros ahora, ¿qué es lo que vemos, hermano? Está pasando lo mismo en el pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos, hermano, que vivir una vida en búsqueda. Buscando a Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Si no, vamos a ver que alguien está haciendo por ahí sanidades o que está hablando, profetizando y ese espíritu de adivinación. Así como le decía aquella mujer, aquella joven a Pablo. Estos son hijos del Dios Altísimo y mire que hubiera salido uno de estos profetas de este tiempo, hermano, o un predicador, un apóstol de estos tiempos, Dios. Le entrega un poco de dinero para que le siga levantando el ego. ¿Y qué Pablo, qué se dio cuenta ahí también Pablo? Que era un engaño del diablo. ¿Para qué? Porque como sabía que ahí no iba a estar eternamente Pablo, se iba a ir y la divina iba a quedar, porque ella era el trabajo de ella ahí, pues. Ella se iba a quedar ahí. Y ya después al levantarle, al decir estas palabras, oh no, como esta glorificó al Dios, también es el mismo Dios, es el mismo poder. No, aquel era el poder del diablo. Y el que Pablo predicaba era el poder de Dios. Similares, pero no era el mismo espíritu. Entonces eso nosotros tenemos que ver, hermano. Entonces Dios nos perdona cada día y quiere que nosotros lo hagamos también, porque hermano, estas gentes, por eso le dice, Pablo fue, ¿verdad? Que le dice ahí donde leímos en Hechos, Pedro fue, arrepiéntete, perezca tú y tu dinero. Cuando dice que se arrepienta, hermano, es que nosotros igual, nosotros estamos en la casa de Dios, nosotros estamos buscando de Dios, pero nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios todos los días. Amén, aleluya. Porque le ofendemos a Dios. Mire, vamos a ver lo que dice ahí Santiago 5:19. Santiago 5:19. Poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿usted cree que Dios, amén, no puede salvar al que se arrepiente? Hay posibilidades, hermano, de que uno se extravíe. ¿Por qué puede extraviarse? Hay muchas maneras de que nos podemos extraviar. Por falta de búsqueda, por engaños, amén. Porque al nosotros no buscar de Dios de verdad, podemos extraviarnos. Pero si le predican la verdad, la sana doctrina, hay más facilidad de que la persona cometa falta, cometa errores. Dice, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Como Pablo le estaba aquí diciendo.
Dice, así dice que al contrario vosotros más bien debéis perdonar dice, y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza. El 8, estoy en 2 Corintios 2:8. Por lo cual dice, os ruego que confirméis el amor para con él, confirmarlo. El amor, mire, dice ahí en donde leímos en Santiago 5:20, dice, sepa, dice, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que haga volver al pecador del error. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que Pablo hizo aquí? Le dio las instrucciones primero, lo confrontaron, lo disciplinaron, lo corrigieron. A él le dolió, hermano, en el momento, porque lo expulsaron de la iglesia. Aleluya. Pero eso le sirvió para que él se arrepintiera. Ahora mire las palabras de él, le dice, ahora consuélenlo. Os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, háganle entender que no es que lo sacaron porque lo aborrecían el pecado, la falta que él estaba cometiendo, que no era correcto, pero que ustedes lo aman. Dice en el 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, obedientes en todo. La voluntad de Dios, hermano, no es que nosotros pequemos. Esa no es la voluntad de Dios. Van a venir tropiezos, como dice. En este mundo van a venir tropiezos. Pero por eso necesitamos estar nosotros alerta. Así como a José. José sabía que aquella mujer lo andaba rodeando. José sabía que tarde que temprano esa mujer se le iba a meter más fuerte en los demonios. Pero él estaba decidido, hermano. Él dijo, aunque sea sin ropa, pero yo no me voy a dejar caer en las trampas del diablo. ¿Por qué? Porque iba a perder esa bendición, y mire la gran bendición. Igual nosotros. Entonces también vemos también aquí en Juan, en primera de Juan 1:9, Juan indica, amén, no solo el procedimiento, sino también los medios para lograrlo. ¿Lograr qué? La voluntad de Dios de que no pequemos. Primera de Juan 1:9. Gloria a Dios, aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos. ¿Sabe, hermano, que cuál dice que el que encubre su pecado no prosperará? Porque a veces, hermano, nosotros estamos cometiendo faltas y no lo confesamos, primeramente a Dios. Aleluya. Si el pastor es espiritual, porque, hermano, le digo de esa manera porque hay pastores que no son espirituales. Por eso es importante, hermano, es importante que nosotros tengamos al Espíritu Santo de Dios. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, hermano, al que se esté durmiendo le voy a preguntar. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, vamos a ser engañados. ¿Sabe qué es lo que hacen muchos pastores? Yo lo he oído con estos oídos que le van a comer los gusanos, hermano. He escuchado de hombres que dicen, sí, yo sé el secreto. ¿Por qué? Porque ya los encontraron en la falta y han sido corregidos y no han querido aceptar la disciplina. Y dicen, yo conozco las faltas del fulano, del mengano y del sutano, que se lo dijeron. ¿Cuándo? En un momento que según eran sus pastores, sus líderes espirituales, según la gente. Por eso le digo que si nosotros no nos dejamos guiar por Dios, mire, hermano, va a ser una tristeza grande después. ¿Por qué? Porque hay gente así. Entonces, pero mire cómo dice aquí, leímos Juan, primera de Juan, ¿verdad? Amén. Juan 1:9, mire lo que él habla. Quiero leerlo, amén. Dice, el que dice, 1:9, sí.
estoy en otro lado. Sí, estaba en el 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, porque el pecado el pecado ensucia, el pecado nos aparta de Dios. Pero si confesamos, por eso, hermano, es necesario, como le decía, que vengamos. Si el pastor o un líder es espiritual y le digamos, mire, yo cometí esta falta, yo quiero reconciliarme con el Señor y que que el Señor me perdone, ore por mí. Quiero renovar votos con el Señor. Estamos confesando el pecado, hablándolo. Entonces vamos ahí también en primera de Juan 2:1 y 2. 2:1 y 2. Voy a leer, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él dice, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No es que Dios nos manda a pecar, hermano, o que este texto lo vamos a agarrar para irnos a la inmundicia, no. Como le decía anteriormente la vez pasada, pecamos de vista, pecamos de con lo que hablamos. Hay muchas formas, hermano, no son pecados de muerte, pero pecamos. Por eso, hijitos míos, estas cosas os escribo porque si alguno peca, hubiere pecado, tenemos abogado. No podemos, si hemos cometido falta, hermano, no podemos quedarnos ahí en la inmundicia, sino que confesar el pecado y apartarse. Como el que estaba allá usted se acuerda, aquel que estaba ¿por qué? 38 años en el estanque de Siloé. ¿Qué fue lo que pasaba con este hombre, hermano? Él estaba ahí. ¿Usted cree que en 38 años no iba a poder hallar un chance para meterse? Él le gustó la vida ahí porque usted sabe que le daban dinero y eso es lo que estaban mendigando ahí. A él le gustó estar ahí, se acostumbró a esa vida ahí. Porque si vemos después cuando el Señor lo encuentra en otro lugar, ¿qué le dijo? ¿Se acuerda que le dijo? ¿Ha leído por ahí usted? ¿Ha pasado por allá? No. Le dice que no vuelva a caer en lo mismo, no vuelva a pecar, porque si no te va a venir algo peor. Porque, ¿qué sería lo que el Señor lo encontró haciendo? ¿Sería que le gustaba robar cartera? Porque para que el Señor le haya dicho así fue que lo vio en algo, hermano. Descubrió algo que había en su corazón. Porque le dijo, recuérdate de cómo estuviste allá. Entonces, pero cuando nosotros nos arrepentimos, vamos a ver ahí en Efesios, veo que ha caído el espíritu del sueño, hermano. Efesios 5:31. Poderoso Dios, vaya, tome agua, beba agua. Gloria a Cristo, aleluya. Efesios 5:31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. 5:31, pero no está mal entonces. No, es el 4:31 es. Gloria a Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. El 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítese, mire cómo dice, quítese. Cuando nosotros decimos quítese, ¿qué es lo que está diciendo? Apártese, eche fuera lo que tiene. Eso es lo que dice aquí, dice Efesios, mire. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Qué pasa, hermano, cuando hay enemistad entre personas? Hay ira, hay enojo con aquella persona. Ira, gritería, malicencia. Malicencia es calumnia. Y toda malicia. Hay muchas formas, hermano, la malicia, hay mucha manera. Malicia puede ser engañar, astutamente moverse. Malicia, engañar a las personas, al hermano, hacer pensar de que sí el hermano le ama cuando hay engaño en el corazón. Quítese, dice, de nosotros todas esas cosas. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos.
Dice, perdonanos unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, nosotros somos perdonados por el Padre por medio del Señor Jesucristo. Así tenemos nosotros, hermanos, porque Pablo le dice aquí, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Aquí no que porque yo voy a ser obediente en esta área, pero que otra área, no es que el hermano cuánta cosa me hizo, no lo puedo perdonar ni mirarlo quiero. No, hermano. Aquí es que hay que pasarlo como sea. ¿Por qué? Porque usted que sabe si Dios está bien, hermano, es que la verdad es que Dios nos está enseñando. Cada cosa Dios nos enseña con cada experiencia que pasamos en este camino, es una lección que Dios nos da a nosotros. Aleluya. Y para que nosotros crezcamos. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, me han hecho tanta maldad y yo los he perdonado. Porque el problema era dentro del pueblo, no es que era con ahí en los corintios afuera, no, era con la iglesia de Corinto dentro. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Dice, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí no es, hermano, que dice, no, yo lo perdono, pero yo no quiero verlo ni en pintura, ni en la foto quiero verlo, ya Eso no es perdonar, hermano. No, que si recuerda, que si le mencionan el nombre, siente usted que le ruge el estómago. Y no de hambre, sino de que quiere estrangularlo. Eso no es perdón. Perdón es cuando nosotros, hermanos, sentimos más bien mal cuando aquella persona no nos habló y dice uno, ¿por qué no me habló? Porque no hay nada de maldad en el corazón de uno. No hay malicia en el corazón. Entonces ese es el sentir que uno tiene. Dice, para que, en el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. Somos llamados a perdonar y también, hermano, a pedir perdón a Dios primero, como le explicaba antes, y luego a los hermanos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de nuestras almas. Ese enemigo anda como ladrón, hermano, queriendo robar lo que Dios a nosotros nos ha dado. Pero lo que él más quiere robarnos es la salvación del alma. Cuando nosotros, hermanos, le damos lugar, ¿por qué? Porque es un portal que se abre, es una puerta que se abre. Cuando hay, dice el Señor, que si nosotros no perdonamos al hermano, Él no nos va a perdonar. Hay mucha gente en el infierno, hermano, que fue usado poderosamente en la tierra. ¿Pero por qué cree que están en el infierno? Porque no perdonaron a alguien que les hizo mal. Imagínese usted. ¿Por qué, hermano? Porque el perdonar no es un sentimiento. Usted no va a sentir perdonar a alguien, es que tiene que actuar. Tomar la decisión, dice el Señor, que si yo no perdono es un mandamiento, tengo que perdonar. Y decirle, hablarle a la carne, no sé a usted le ha pasado, pero yo, hermano, yo me he hablado yo misma. Cuando a veces esta carne no quiere y a veces mis hijos me han escuchado. Yesenia, compórtate. Yo, hermano, porque a veces es tanto que uno lucha con esta carne que a veces uno dice, qué barbaridad. El diablo lo reprende y se va, pero esta carne, ¿dónde la va a meter usted? Si aquí vivimos, en este estuche. Veamos entonces lo que dice ahí en Romanos 6. Vamos a ver porque siento que está muy largo. A ver. Vamos a ver Romanos 6. Ahí habla, amén, de lo que es la libertad, amén, en Cristo, ser libres de la garra del pecado, amén, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Son preguntas, hermano, que Pablo hace. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahí voy a leerle el 16. Dice el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
¿Mm? A quien nosotros, hermanos, nos sometemos. Si nosotros le obedecemos a la carne y hacemos lo que la palabra de Dios nos manda que no hagamos, somos esclavos del pecado. ¿Mm? Entonces, nosotros, aquí Pablo le llama a este pueblo y le exhorta y le dice, perdonen, restauren, para que Satanás no gane ventaja, ni se lleve el alma del hermano, ni tampoco se lleve la de ustedes. Dice, no gane ventaja, dice, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos, hermano, porque si el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles allá en el cielo, que ahora son los demonios, ¿dónde quedamos usted y yo? ¿Mm? ¿Dónde quedamos, hermano? Nosotros, imagínense que por naturaleza somos pecadores y los ángeles que no conocían pecado. ¿Mm? ¿Dónde? Vamos a ver, amén. Lo que dice en Primera de Corintios, vamos a ver, creo que ya vimos el 3 y el 5, ya lo vimos. Amén. Vamos a continuar entonces aquí, donde dice, aquí Pablo está preocupado, amén. Vamos a entrar al 12, donde Pablo está preocupado, amén, por Tito. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo, amén, Pablo buscó a Tito. Dice, Pablo esperó encontrar a Tito en Troas para recibir noticias de la iglesia de Corinto. Cuando no lo encontró ahí, entonces Pablo siguió hasta Macedonia, amén. Probablemente lo encontró en Filipos, donde ahí lo encontró en Filipos, amén. A Tito. Tito, hermano, nosotros sabemos que Tito era un griego convertido, amén. Usted se acuerda cuando tuvo que circuncidarlo. Dice, era alguien a quien Pablo amaba mucho y en quien confiaba sobremanera. El libro de Tito, Pablo, hermano, fue que lo escribió, amén, para él. Tito era uno de los responsables de reunir el dinero para la iglesia en Jerusalén, la cual estaba sumida en la pobreza. Puede ser que Pablo también enviara, amén. Pablo enviara también la dolorosa, como dice, carta a Tito, amén, durante su viaje a Macedonia. Pablo esperaba encontrarlo, amén, pero dice aquí que lo encontró en Filipos, amén. Nosotros vemos, hermanos, que como Pablo habla de Tito como su hijo amado. Así se expresa Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque antes le decía que cuando una iglesia hay problemas, es tristeza para los pastores, es tristeza para los líderes que están buscando, para los hermanos que quieren buscar de Dios, es tristeza, da tristeza. Pero vemos aquí que cuando Pablo se expresa de Tito, fue un hombre, hermano, que también juntamente como Josué padeció con Moisés, así fue también Tito. Porque dice que Pablo dice que él ayunaba, pero no era porque quería ayunar, sino porque no había que comer. Aguantó hambre, aguantó frío, durmió afuera, hermano, cuánta cosa. Y también, pues, al estar él también ahí con ellos, él tuvo también que padecer. Porque dice, y no tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué, hermano? Cuando un pastor ama la grey, sufre por la grey. ¿Por qué? Porque no quiere, porque sabe la responsabilidad que por cada alma le va a dar cuentas a Dios. Por eso, hermano, como pastores, como líderes, porque los líderes también, un líder es porque es líder de un grupo. Entonces tiene que darle cuenta a Dios primeramente por lo que le dio mientras estuvo ahí. Liderando aquel grupo, por ejemplo, la líder de damas, líder de caballeros, hermano, el de jóvenes, ese es un compromiso grande. Por ejemplo, y a mí que me han puesto a dar los estudios. Imagínense si yo predico lo que me da la gana. ¿Y usted cree que no me van a pasar la factura?
Claro, hermano. Por eso tenemos nosotros que hacer lo que Dios nos manda hacer. Aquí nosotros no, por eso le digo que el carácter de un líder tiene que ser moldeado. Formar Dios el carácter de un líder, hermano. Porque si Dios no ha formado el carácter de un líder, no va a servir como líder, hermano. ¿Por qué? Porque aquí vemos nosotros a todos estos varones que caminaron con el Señor. Le dijo a aquella madre, ponga uno a la derecha suya y otro a la izquierda. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Están capacitados para beber del vaso que yo voy a beber? Y dijeron ellos, sí, estamos. Y vea lo que les pasó. Nosotros, hermanos, también. ¿Por qué? Porque a veces nosotros Dios nos da un cargo. Pero no es para que luzcamos o para que digamos, yo soy el... No. Sino que es para que trabajemos. Y a veces no hemos entendido eso, que es para trabajar. Y al trabajar se sufre también. Se sufre, ¿por qué? Porque hay un compromiso. Entonces hay angustia, hay búsqueda y eso es bueno, hermano. Aleluya. Eso es bueno, ¿por qué? Porque el compromiso a usted lo esfuerza, no lo deja que se acomode de ninguna manera. Entonces, como decía el pastor, es importante que estos hombres, mire Tito, vemos cómo creció y se hizo un hombre igual firme, hermano. Un joven firme en la doctrina, ¿por qué? Porque él estuvo ahí al lado de Pablo. Él vio el sufrimiento de Pablo, vio que Pablo por ninguna manera se echó para atrás, sino que él seguía perseverando. Usted sabe, cuando está uno cerca de alguien espiritual, aprende uno de aquella persona. ¿Cómo busca de Dios? ¿Qué es lo que hace? Aprende. Y esto pasaba con Tito también. Él vio a Pablo cómo él buscaba y por eso él dice, a mi hermano Tito, dice. Vamos a entrar aquí lo que es al 14. Al 14 vamos a ver, dice ahí. Aquí es donde Pablo defiende su ministerio, amén. Triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mire, él siempre, Pablo, poniendo al Señor Jesucristo, porque él sabía que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado para que lo ministrara. Amén. No había manera de Pablo envanecerse, hermano. Dice, doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice, por medio de nosotros. Cuando hay humildad en las personas, humildad de la que hubo en Cristo, Cristo exaltaba al Padre. Lo que vi hacer al Padre, eso hago yo. Vemos a Pablo cómo habla. Por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Poderoso el Señor. Aquí vemos, amén, que Pablo le agradeció a Dios por su ministerio, amén, por su relación con los creyentes de Corinto. Imagina, hermano, como el Señor, como cuando aquel pueblo se rebeló con Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate que ahorita lo voy a consumir y yo voy a levantar un pueblo más grande. ¿Y qué le dijo él? No, Señor, Moisés dándole consejo a Dios. Imagínese usted qué tremendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquel pueblo era rebelde, aprendió a amarlo, aprendió a quererlo. Eso pasó también con Pablo. Por su relación con los creyentes de Corinto y por la manera en que lo había usado para ayudar a otros donde quiera que él iba, a pesar de las dificultades, porque van a haber dificultades, hermano, en todo momento. Entonces vemos, mire que hay, como dice aquí en el 15, ya nos vamos a terminar, ok, ya nos vamos, muchachos. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para los que se pierden, olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Anteriormente, hermano, en Roma, el general romano, amén, siempre exhibía sus tesoros y
Usted sabe que en el mundo lo que la gente hace, ¿verdad? Pongámosle los presidentes. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos hacían como levantaban un incienso y quemaban, amén, para los dioses de ellos. Hacían aquellos tremendos, hermano, inciensos similar a lo que hacía, por ejemplo, Abraham, lo que hacía en cada lugar que él llegaba, levantaba al Señor, lo que hizo este otro también, este rey que hizo Salomón. Ahí, hermano, cuando ellos inauguraron el templo, eso fue una barbaridad de que sacrificaron animales, pero eso fue de semanas que estuvieron sacrificando, dice, como olor fragante, pero estos hombres era que lo hacían, amén. Entonces Pablo, porque acuérdese que Pablo veía todas estas cosas, igual como la armadura del Señor. ¿De dónde cree que Pablo? Allá me imagino yo meditando en el Señor y ahí le vino la revelación de la armadura, tomando la armadura, porque los judíos, acuérdense que los hebreos no usaban ninguna de estas cosas, sino que eran los romanos que usaban estas armaduras, porque pues ellos eran soldados, ellos eran guerreros, por eso usaban. Entonces Pablo usó cada armadura y el Espíritu le dio la revelación igualmente acá. Amén. Pablo habla de esa manera, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Por qué? Dice que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Nosotros no podemos venir directamente al Padre, hermano. Nosotros está en medio el Señor intercediendo. Padre, en el nombre de Jesucristo vengo. Esa tiene que ser la forma de oración de nosotros. Porque dicen que nosotros tenemos primeramente que por medio de Jesucristo ir al Padre, porque ese es el mediador que tenemos. Ese es el mediador, Jesucristo. Entonces por eso dice, porque para Dios somos grato olor. Cuando esa oración sube, hermano, hasta allá ese clamor de nosotros, esa adoración de corazón, de agradecimiento a Dios, es un olor grato a Dios. Cuando nosotros adoramos, mire, muchas veces cuando uno está adorando, hermano, cuando a veces yo no puedo entrar a la presencia de Dios orando, yo me pongo a cantar ahí en cada alabanza de adoración, hermano, y es una forma que uno entra a la presencia de Dios. Entonces llega como olor fragante, dice, como olor, dice, grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para estos que levantaban holocausto y quemaban a los demonios, para para los demonios, hermano, que sacrificaban. Era para muerte que ellos estaban sacrificando, porque pues sabemos que eso es pecado delante del Señor, amén. Todo el que busca milagros, el que busca adorar ídolos, imágenes, lo que sea Dios en el corazón, ahora sí que está de muchas maneras. Lo que nosotros prefiramos antes que a Dios, lo que haya primero que Dios en el corazón de nosotros, eso, amén, es para Dios es ofensa, eso no es olor grato. Dice, y a que ellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros, como dice Pablo, somos olor fragante delante del Señor, porque hablamos lo que Dios nos puso en la boca que habláramos. No estamos falsificando. ¿Por qué es que falsificar? Es algo que parece que fuera original, pero no es. Solamente tiene la fachada, pero no es original. Muchos que han agarrado el evangelio como negocio. Entonces Pablo da a entender que esto no es una falsificación. Dice, ¿quién es suficiente? Pregunta, ¿va? ¿Quién es suficiente? Solamente Cristo, hermano. Nosotros, la tarea de nosotros es representar a Cristo. De ahí para allá, vivir en obediencia, y Dios es el que va a hacer el trabajo. Todo de lo que nosotros tenemos, todo viene del Señor. Nada nosotros, hermanos, sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. Por eso el Señor dio la comisión. Nosotros la vemos ahí en Mateo 28, la comisión que Dios dio cuando ya Él estaba siendo levantado. La comisión que el Señor nos dio a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que dar, llevar, sin ponerle, sin quitarle. Exactamente como Dios nos ha dado, amén,
por medio del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces, en los días de Pablo vemos que algunos predicadores eran charlatanes, hermano, que predicaban sin entender el mensaje de Dios y sin importarles, amén, lo que les pasaba a sus oyentes. Porque hay muchos hermanos pastores que lo que les importa es sacar ganancia. Decía alguien por ahí, una persona que decía que era cristiano, pero de cristiano no tenía nada, porque decía, si usted quiere tener dinero, hágase pastor. Así dijo una vez, hermano. Dije yo, este no es ni siquiera primo. Porque imagínate con qué concepto tiene del evangelio. ¿Ah? Y son esas personas, hermanos, que andan buscando meterse ahí de pastores en los lugares. ¿Por qué? Porque no les importa lo que la alma como se pierda, simplemente que esté yendo a la iglesia y que se sienten en una silla y que ahí el Señor venga y se pierdan. Entonces, ¿de qué sirvió? Mire, hermano, por eso cuando el Señor venga, yo le aseguro, y esos pastorcitos que están ahí entre, como el camaleón, yo les aseguro que van a ser los primeros que los van a agarrar a aquellos que están ahí también y los van a hacer pero estirados. ¿Por qué? Porque los engañaron. Pero no esperemos nosotros hasta ese último día, hermano. Y tenemos ahorita, por eso tenemos la palabra de Dios, para no ser engañados. Entonces vemos cómo Pablo habla, amén, aquí a esta iglesia, a este pueblo, ahora nosotros, amén, que nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo que Dios manda que hagamos. Vamos a ver ya para terminar en 1 de Timoteo 6, 5. Ahí se lo voy a leer. 1 de Timoteo. Poderoso Dios. 5, ¿qué le dije? 6, 5. Mire. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de conocimiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque ahora la gente piensa que todo es normal, que eso es así, y que nada, y que eso no es nada, es un demonio, hermano, que eso no es nada. Que siga así, que eso no es nada. Usted nomás venga a la iglesia y sea fiel con el diezmo, con la ofrenda, y eso no es nada. Usted puede andar como usted quiera. Usted puede vestirse, si usted se puede, si su esposa o su esposo ya lo miró feo, ya divórciese, que aquí lo casamos también. ¿Usted cree que ese es el evangelio de Cristo, hermano? No, esos son charlatanes, como dice el apóstol Pablo. Aquí, hermano, es que tenemos que vivir la palabra, como dijeron los apóstoles. ¿Qué dijeron? Cuando el Señor les explicó que cuál era la verdadera ley del matrimonio, dijeron, esto está difícil, mejor quedarse solo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, hermano, que el matrimonio es algo serio, que en el camino de Dios es que camina derecho, porque si no al final, ¿qué va a pasar? Traspasados de muchos dolores. Cuando la puerta se cierra, hermano, de ahí, ya no va a haber vuelta atrás. Así que tenemos, amén, que vivir esta palabra y caminar, perdonar, amar, ayudar al que se deja ayudar, amén. Así que démosle gracias al Señor por su bendita palabra, porque el Señor es bueno, amén. Y no un corazón contrito y humillado, dice que Él no lo echa fuera. Así que si hay cosas en nosotros, amén, pongámonos a cuenta con el Señor, porque el Señor está atento para escucharnos, amén. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús de Nazaret. Tú eres bueno, Padre.